Ustedes investigan las Escrituras ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Hola hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es el Padre Bernardo Moncada. Soy el primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Hoy me encuentro en San Giovanni Rotondo y vamos camino al Lanciano, Italia, a conocer el primer milagro eucarístico en la historia de la Iglesia. Así que acompáñenme a este hermoso programa. Llegamos a Lanciano, Italia. Lanciano es una pequeña ciudad medieval en Italia, en la provincia de Chieti. Se encuentra en la costa del mar Adriático de Italia. Tiene una población aproximada de 36.228 habitantes. Aquí se conserva desde hace más de 12 siglos el primero y el más grande de los milagros eucarísticos, el milagro de Lanciano, Italia. Y desde aquí vamos a celebrar la Santa Eucaristía por todos y cada uno de ustedes. Así que, vamos. Llegando a esta ciudad de Italia, la llamada Lanciano, se me viene a la mente un recuerdo muy hermoso. Hace unos años atrás, un satánico en un aeropuerto me entregó una hostia que se había robado para una misa negra. Esa hostia la pusimos en un vaso con agua y se convirtió en carne y en sangre. Siempre que llego al Santísimo, al Sagrario de la parroquia en Nicaragua, acudo al Sagrario y han pasado más de 4 años y todavía huele a sangre. Hoy estamos en el lugar donde sucedió el primer milagro eucarístico de la historia. Estamos en Lanciano, Italia. Y yo quiero que ustedes conozcan este gran milagro. Pero ese milagro no solamente sucedió aquí hace más de 12 siglos, o sucedió en esta ocasión hace más de 4 años. Ese milagro, el gran milagro, sucede en todos los altares de la Iglesia Católica, donde un sacerdote debidamente ordenado preside la Sagrada Eucaristía. Porque yo recibí del Señor lo que le transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz, después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, hágalo en memoria mía. Pues cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe para sí su propia condena. Palabra del Señor. El aclamado milagro del anciano proviene del siglo VIII, cuando un monje que tenía dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía descubrió al momento de pronunciar las palabras de consagración durante la misa
que el pan y el vino se transformaban en carne y en sangre. Ha sido certificado por la Iglesia Católica como un milagro eucarístico. Ustedes investigan las Escrituras, ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Vean qué bonito este texto. El Señor hace una separación, una distinción entre las Escrituras, la palabra y su cuerpo, y Él. Esta separación la encontramos nosotros en cada Eucaristía. Fue la misma separación que el Señor Jesucristo hizo con los discípulos de Maús, de San Lucas capítulo 24, versículo 13. El Señor primero les explica las Escrituras y después les abre los ojos para que lo reconozcan al partir el pan. El Señor dice, ustedes escudriñan las Escrituras creyendo que en ellas encontrarán vida eterna. Y es cierto que en ellas encuentran vida eterna porque hablan de mí. Es una pregunta bíblica. Si usted lee la Biblia, en la Biblia usted le comunica a una persona, Jesús de Nazaret. Si usted lee un libro, le comunica una idea. Y es la gran diferencia. La Biblia es palabra de Dios porque contiene la única palabra de Dios que es Jesús de Nazaret y nos la comunica. Otro escrito comunica una idea. Yo les quiero decir, hermanos y hermanas, hay personas que se quedan solamente al nivel de la Biblia. Ya Martín Lutero, por allá en el año 1519 aproximadamente, cuando dijo solo gracia, solo fe, sola Biblia. Hay gente que se queda con la sola Biblia, pero no quiere ir un poco más allá y tener un encuentro íntimo y personal con Él. Y el Señor lo reprocha y no quieren venir hasta mí para que tengan vida. ¿Y cómo hacemos nosotros para tener vida? La Biblia habla de comer la carne y de beber la sangre del Señor. ¿Cómo hago yo para tener vida? El griego utiliza un verbo que es, o una palabra que es ofrogodon. Ofrogodon traduce como tragar, como masticar la carne de Dios. Y el Señor lo dice muy claramente, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo lo resucitaré en el último día. Y ojo con esto, que no es una obra de teatro, no es una representación más, no, es una conmemoración, como dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. No es una idea, no es una fábula, no es una obra de teatro. El mismo Señor Jesucristo lo dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Está tan presente el Señor en la Eucaristía, tan presente, que en la primera lectura tomada del apóstol San Pablo a los Corintios, nos dice a nosotros algo terrible. Examínense pues, examínense, de el griego diakrinón, de discernir, de discernimiento, de examinar. Examínense pues cada cual y coma así el pan y beba el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo y la carne, come y bebe para sí su propia condena. ¿Cómo un Dios tan bueno como nuestro Dios está dispuesto a condenar a alguien si come y bebe en pecado? Es decir, sin discernir. Por esa razón es que para que nosotros podamos comulgar del cuerpo y la sangre del Señor, el Señor nos dejó una segunda tabla de salvación, que es el sacramento de la reconciliación. Y antes de ir al sacramento de la Eucaristía, primero tenemos que examinar nuestra conciencia para no cometer un pecado de sacrilegio, que es comulgar
en pecado mortal. En la Eucaristía, en el altar, encontramos el cuerpo y la sangre del Señor. Hay mucha gente que cree que esto es una idea. Hay muchos sacerdotes aún que han perdido el sentido de la Eucaristía. Y le pasó a un sacerdote hace muchos años atrás, hace 12 siglos. Vea lo que dice este folleto tan hermoso: el milagro eucarístico en el anciano. La antigua Lanciano de los pueblos frentanos conserva desde hace más de 12 siglos el primero y más grande milagro eucarístico de la Iglesia Católica. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Tal prodigio tuvo lugar en el siglo VIII, en la pequeña iglesia de San Legonciano, por la dureza de un monje basiliano acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Durante la celebración de la Santa Misa, hecha la doble consagración, la hostia se transformó en carne viva, así como el vino en sangre viva. Agrumándose en 5 glóbulos irregulares de distintas formas y tamaños. Cada glóbulo de sangre simboliza la llaga de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La hostia hecha carne, como aún hoy se observa muy bien, tiene el tamaño de la hostia grande, actualmente en uso en la Iglesia latina. Es ligeramente parda y adquiere un tinte róseo si se ilumina por el lado posterior. La sangre coagulada tiene un color terroso que tiende al amarillo ocre. La carne, desde 1713, se conserva en un artístico ostentorio de plata de la escuela napolitana, finamente cincelado. La sangre está contenida en una rica y antigua ampolla de cristal de roca. Los frailes menores conventuales tienen bajo su custodia el santuario desde el año 1252, por mandato del obispo de Chieti, Landulfo, y con la bula pontificia del 1205 de 1252. Con anterioridad se habían sucedido los basilianos hasta 1176 y los benedictinos desde 1176 hasta 1252. En 1258 los franciscanos construyeron el templo actual, que en 1700 fue transformado del estilo románico gótico al estilo barroco. El milagro fue colocado al principio en una capilla al lado del altar mayor. Después, desde 1636, en un altar lateral de la navata, que conserva aún la antigua custodia de hierro y el epígrafe conmemorativo. En 1902 fue transferido al actual altar monumental de mármol, mandado a erigir por los lancianeses. A las distintas investigaciones eclesiásticas llevadas a cabo desde 1574, siguieron en 1970 y 1971 y en 1981, aún en modo parcial, aquellas científicas hechas por el eminente científico profesor Odoardo Linoli, docente en anatomía y histología. Es profesor en química y en microscopia clínica, con la observación del profesor Ruggero Bertelli de la Universidad de Siena. Los análisis realizados con absoluto rigor científico y documentados por una serie de fotografías al microscopio dieron los siguientes resultados. Primero, la carne es verdadera carne y la sangre es verdadera sangre.
Segundo, la carne y la sangre pertenecen a la especie humana. Tercero, la carne está constituida por tejido muscular del corazón, del miocardio. Cuarto, en la carne están presentes en secciones el miocardio, el endocardio, el nervio vago y por el relevante espesor del miocardio, el ventrículo cardio izquierdo. Quinto, la carne es un corazón completo en su estructura esencial. Sexto, la carne y la sangre tienen el tipo de grupo sanguíneo llamado AB. Séptimo, en la sangre se encontrarán las proteínas normalmente fraccionadas con la proporción del porcentaje correspondiente al cuadro cero proteico de la sangre fresca normal. Octavo, en la sangre se encontrarán también minerales tales como clorusos, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. Y por último, la conservación de la carne y de la sangre dejadas al estado natural por espacio de 12 siglos y expuestas a la acción de agentes atmosféricos y biológicos es de sí un fenómeno extraordinario. Como conclusión, se puede decir que la ciencia ha dado una respuesta segura y exhaustiva acerca de la autenticidad del milagro eucarístico en la anciana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, hemos llegado al final de este programa. Quiero bendecirlos desde aquí, desde el milagro eucarístico del anciano. Gracias por acompañarme en este programa. No se les olvide, yo soy el Padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica. Suscríbanse a mi canal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Este programa fue producido hoy desde Lanciano, Italia, y vamos a partir para Mano Pelo a un siguiente programa. Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre.